Otra semana más, amiga. Por aquí andamos. Buenos días. Buenos días. Ya casi buenas tardes. Pues sí. Y volvemos con ¿quién? Is Reading. Hoy toca el episodio 2 de la primera temporada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Laia? Pues mira, vamos a hablar de los ingredientes necesarios para una buena novela. Para lo que nosotros catalogamos una buena novela, un 5 estrellas, un 4, venga también, pero que sea una buena novela. ¿Qué cositas tiene que tener el pucherito de la buena novela? ¿Qué opinas? Pues me parece muy bien, vamos allá, me parece muy interesante. Yo he estado más o menos recapitulando así un poco los puntos que yo creo que puede tener esto y como no, me ha tenido que salir 7, ni 10, ni 13, ni 7, no sé, el número casi perfecto. Y bueno, pues vamos a ir, si te parece, hablando punto por punto, si estás de acuerdo, si no, y si luego hay que añadir pues algún adicional, oye, pues se añade y ya está. Y otra cosa que vamos a recordar es que os tenéis que quedar hasta el final porque a partir de hoy, aquí mi amiga Esther y yo vamos a recomendar una lectura que hemos leído las dos y que nos ha gustado, por lo menos. Así que bueno, pues nada, Esther, uno de los puntos que yo he pensado que son imprescindibles, o que yo por lo menos creo que son imprescindibles para una buena novela, son los personajes. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Como no te creas al personaje o no consigas empatizar con el personaje y sentir la historia, creo que al final se queda todo en agua de borrajas, y eso es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con Vera de Calabucci Navarro, que está publicado por Ju Editorial. Es una novela que está bien escrita, pero no sé por qué no he conseguido entrar, y es que no he llegado a sentir nada por ninguno de los personajes. Pues es que yo personalmente creo que tienes toda la razón, o sea, como una novela no empatices y ya, a veces no es empatizar, porque por ejemplo en mi caso este mes pasado leí Almendra, de cuyo autor no voy a poder pronunciar el nombre por que me perdonen. Yo no he empatizado con ese personaje porque no tenemos nada en común, pero sí que es cierto que me lo he creído, está tan bien escrito y he visto esa evolución que también es necesario muchas veces en los personajes, que me ha parecido una pasada. Sí, a mí ese libro también me gustó mucho. Y es eso, a ver, yo personalmente, además, yo que soy muy de soltar sentimientos, y si lloro, lloro, y si río, río, y si grito, grito, y se me nota todo en la cara, pues ya te digo, parecerme al chico en sí, no. Pero sí me ha gustado muchísimo la evolución, y es algo que también yo necesito mucho en los personajes de una historia, que empiecen de una forma y que acaben de otra, que no sean totalmente planos, que los hay, pero... Y luego yo también necesito que cuanto más coral es la novela y más personajes tiene y mejor perfilados están, creo que más me atrapa. Porque hay más variedad, te pueden venir sorpresas de varios sitios. Entonces yo la verdad que disfruto mucho novelas con muchos personajes que estén muy bien trazados psicológicamente y que empatice o me hagan sentir algo, como tú bien dices. Entonces esta es la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú prefieres novelas con muchos personajes o con menos? Con más. A ver... cuando son muchos personajes y están bien hechos, véase La Bestia, que son chorrocientos personajes, lo disfruto mucho. Otro ejemplo, en el caso de Una casa blanca a la orilla del mar de Abril Camino, son muy pocos personajes, pero estás tan metida en la historia que no me importa. Pero sí es verdad que al final el que haya tantos personajes como que le da mucho cuerpo, porque al final la vida de uno está lleno de muchos personajes, hay muchas personas, está el panadero, el que compras, el no sé qué, tu amiga, la enemiga, la tal, la cual, 5.000 personas. Y yo creo que el hecho de que la novela sea coral como que le da un toque extra. Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, porque es lo que hablamos, por ejemplo, la misma, o sea, por ponerte el mismo ejemplo, el de Abril Camino, tiene 4 personajes, 5 creo, uno que sale y entra, bueno, pongamos que principales son 4 o 5 personajes y ni me faltan ni me sobran, o sea, están los justos y necesarios, pero luego hay otras novelas como La Bestia o como otras tantas de Agatha Christie, por ejemplo, que son El ciento y la madre, y luego dices, a ver, es que las necesito, o sea, que al final yo personalmente creo que no es el más o el menos, sino el necesario, el poner personajes que son necesarios, que no están ahí de pegote, ni de sobra, ni por rellenar, que a mí es lo que más me molesta de una novela, que pongan cosas para rellenar, para poner páginas. Totalmente. No puedo. Pues bueno, otro punto que creo que también es muy importante, el segundo ingrediente, esto sería como el sofrito, pues ahora vamos a otra cosa, la ambientación.
No sé qué piensas tú de la ambientación, pero yo para mí es un punto muy serio. O sea, si no estás bien, te puede destrozar una novela. Totalmente. Creo que la ambientación al final tiene que estar bien trabajada, sobre todo si es una novela histórica, porque puede destrozar por completo la novela. Y bueno, si es una novela romántica o es una novela de otro tipo, a lo mejor puede que no tenga tanto peso en la historia. Pero hay veces que la ambientación tiene un peso muy fuerte en la trama. O cuando, por ejemplo, los escenarios forman como más parte incluso de la historia y demás. Pues eso, que la ambientación, ya te digo, por ejemplo, en La Casa de las Magnolias, la ambientación acaba siendo como un personaje más de la novela. Y hay otras veces en los que a lo mejor no es tan necesario. A mí en Una casa blanca a la orilla del mar está bien ambientado, pero no es lo más importante. Lo más importante ahí son los personajes. Efectivamente. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso lo mismo, vamos, es que para mí una ambientación es lo que te decía, o sea, te puede arruinar una novela y también puede darle un punto extra o incluso más. Yo ahora, por ejemplo, me voy a Drácula. Drácula, aparte de que Drácula en sí luego no es el personaje, porque Drácula no sale, o sea, prácticamente no existe, pero nadie lo ve, no tiene voz ni tiene voto, pero la ambientación es tan buena. O sea, yo que he visitado, he tenido la suerte de visitar el castillo de Bram y donde está ambientado todo y demás, es que parecía que estabas allí de lo bien descrito que estaba todo, de lo bien explicado. O sea, no me faltaba en ningún momento, me metía directamente en la historia y es que estaba súper bien. Igual también que Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento. O sea, está tan bien descrito las calles, el momento, la situación, o sea, todo está descrito de una forma que es un personaje más de la novela. O sea, Barcelona en esa tetralogía es otro personaje de la historia. Es una pasada. Y por contrapunto, novelas con mala ambientación. Pues mira, sin ir más lejos, La mujer del camarote 10, de Ruth del Agüero, creo que se llamaba o algo así, el apellido me baila. Lo leí con Eva, de Evita Lecturitas, y a ver, el grupo estuvo súper bien, la novela está bien, pero yo que trabajo en el sector de la naviera y tal, había cosas que no. O sea, esa mujer a lo mejor se subió en un barco un ratito, 10 minutos, pero no ha hecho un crucero, no ha visto cómo son los barcos, cómo es la vida a bordo, porque había unas patinadas, por no decir otra palabra, que me fastidió mucho la novela. Y yo lo dije además en el grupo varias veces, digo, es que no es así, como no es así, me encabreo y ya no lo veo con los mismos ojos. Entonces ya me hizo quitarle muchos puntos a la novela por eso. Tú no puedes ambientarte en un barco si jamás has pisado un barco. Totalmente. Es como si yo ahora me pongo a hacer un libro ambientado en Japón, y yo no he estado en Japón en mi vida y he visto 4 documentales y 3 vídeos en internet. Pues no lo veo. Totalmente. ¿Y a ti te han fastidiado alguno? No recuerdo alguno así que la ambientación haya sido muy, muy penosa. La verdad es que no. Creo que esas cosas me echan tanto para atrás que no soy capaz de seguir. Has tenido suerte entonces. Sí. Pues venga, vamos a seguir con otro punto que he puesto aquí, el conflicto o la trama principal. Otro punto muy fuerte, porque si la trama... A ver, yo ya he dicho varias veces que me he vuelto antisinopsis. Ya las sinopsis las voy a leer con pinzas y las 4 primeras líneas porque ya me llevan unos chascos muy serios. Pero si ya de primeras la trama o el conflicto principal no te acaba de enganchar, no te acaba de llamar la atención, eso también resta muchos puntos de una novela, de la atracción que puedas tener o que puedas sentir hacia una novela. Totalmente. No sé qué opinas. A mí, por ejemplo, eso me pasó hace poco con La puerta roja de Claudia Catalán, que es un libro con una narrativa y una forma de escribir muy bonita, pero la estructura no está bien construida y se apoya en el realismo mágico, pero tampoco lo vi del todo bien trabajado. Entonces eso hizo que para mí se desinflase mucho, a pesar de que está muy bien escrita. Y por contrapunto, creo que una escritora que sabe montar muy bien esas tramas es Agatha Christie, que tiene muchísimos libros y todos tienen unas tramas muy bien formuladas y que luego sabe desgranarlas poco a poco. Creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene Agatha Christie, la verdad. Pues sí, y ya por poner aquí a un nombre del territorio español, ponemos también a Paola Putelier, que ha cogido muy bien el testigo de Agatha Christie, porque yo es que claro, solo ha escrito uno la chiquilla, está en el segundo ahora, que ya dentro de poquito ya lo tendremos entre manos, pero
también me ha gustado mucho el cómo formula ella, o sea, no sé cómo lo haría, porque sinceramente no se lo he preguntado, pero no sé cómo lo gestionaría ella un poco en su cabeza y tal, pero te coge de una forma que te lo desgrana todo, pero a la vez te lo va formando de una forma que dices, maravilla. O sea, no te sobra nada luego, no hay ningún cable suelto, no hay nada que no se haya quedado sin respuesta y dices... Y eso que ese libro tiene además un punto de dificultad añadido, que es los saltos temporales, porque tenemos dos líneas temporales en las que vamos a ir entrando y saliendo, y como esas dos líneas temporales al final no estén bien estructuradas, el libro se rompe porque no tiene ninguna coherencia. Entonces yo ahí estoy muy de acuerdo, creo que Paola ha sabido tejer muy bien esa historia con un principio corto, no necesita muchas páginas para meterte en la historia. Luego ha sabido ir construyendo, ir dándole importancia, ir dándole cuerpo a lo que sería el nudo, y el desenlace me pareció soberbio. De hecho, fue de mis mejores lecturas del año pasado. No, la verdad que sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque ya te digo, yo además no lo he leído, lo he escuchado en audiolibro, que lo narra ella, que sí. Para mí eso es un punto súper a favor. O sea, el que un autor te narre su propio libro, yo para mí eso es el top, o sea, es genial. Y lo disfruté muchísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene un final luego apoteósico, vamos, es una pasada. Y ya hilando un poco esto, también ya te quería decir otro ingrediente que me he saltado uno, pero bueno, es que así lo enlazo con un poco lo que has dicho ahora, la coherencia. La coherencia de la trama, lo que sucede, lo que no sucede, porque aunque son dos ingredientes diferentes, pero el maridaje aquí tiene que ir un poco juntitos. O sea, una trama sin coherencia, pues es lo mismo que una coherencia sin trama. Vamos, que no, las dos cosas por separadas no pueden ir. What do you think about this? Pues la verdad es que la coherencia acaba siendo el pegamento que une todos los elementos de la novela. Si los personajes no están bien construidos y las actuaciones que tienen no están bien justificadas, no te lo crees. Si la ambientación no está bien construida, al final te chirría, como te pasó a ti, por todos los lados, y acabas saliéndote de la historia. Si los hilos temporales no se entremezclan bien y tienes cabos sueltos, al final te ocurre lo mismo. Creo que la coherencia es una de las cosas principales que tiene que tener la novela. Sí. Pues sí, yo opino lo mismo que tú, y yo ahí voy a hacer un unpopular opinion, pero muy heavy, muy grande, y que por eso muchos me van a crucificar mañana en la Plaza del Pueblo, con Paloma Sánchez Garrica. Porque en La sospecha de Sofía, aunque todos digáis, y a ver, no es mala novela, vamos a ir a partir de la base, aunque todos digáis que es una novela sublime, que está súper bien documentada, que ahí no tengo nada que decir en contra, tiene muchas incoherencias. Porque lo que no es normal es que haya una puerta para la que haya que pasar para ir de una Alemania a otra, que haya unos requisitos para pasar de una Alemania a otra, y un personaje puede hacerlo así como, ahora voy para allá, ahora voy para acá, ahora vengo de allí, ahora vengo de acá. Bueno, al final está metido él en toda la trama política y él tiene sus permisos. Obviamente, luego, esto como todo, en todos los regímenes políticos siempre hay fugas. Y esto es así, siempre se te acaba escapando alguien. Es imposible ser que en un régimen político, por muy totalitarista y absolutista que sea, no haya pequeñas fugas. Y más cuando sabes que estás dentro del ajo y puedes conocer más o menos, sabes más o menos cómo actuar, y más cuando te dedicabas a lo que se dedicaba nuestro protagonista. Yo que sé, yo es que ahí le vi unas que no, que hay veces que sí, hay veces que no, o sea, que sí, que entiendo lo que tú quieres decir y no te digo yo que no sea cierto y que no sea verdad, pero había cosas que decías, ¿y por qué unos sí y otros no? ¿Por qué aquí sí, aquí no? ¿Por qué hace 10 minutos sí y ahora no? O sea, era un poco, pero bueno, que lo que te digo, yo es que soy muy quisquillosa para algunas cosas, no siempre vamos a pensar igual, y creo que eso también es bueno para el podcast. Hombre, pues claro, que una sea amiga de la otra no significa que una no tenga su propio pensamiento y su forma de ser, y la otra pues lo mismo. Igual que habrá libros que a ti no te gusten y que luego a mí sí que me hayan gustado. Oye, cada uno, si no, esto sería un aburrimiento. Tú imagínate que estuviéramos todo el día, sí, Juana, tienes razón, sí, amiga, tienes razón. Pues no, aquí tiene que haber un poco de debate. Si no, ¿qué gracia tiene? Ninguna. Pues ya está, que aquí tampoco venimos a hacer gracia, también te digo, pero habrá que tener un poco de coherencia con lo que decimos, porque si no, malamente. Otro punto, los tiempos.
Ya no los tiempos de narración, me refiero a saltos en el tiempo, hablar de dos épocas distintas, sino a los ritmos. O sea, al tiempo de lectura, digamos, el ritmo de lectura, que, bueno, el ritmo de lectura al final lo marca cada uno. El ritmo de la historia. Creo que ahí estamos las dos un poco de acuerdo. Y las historias que son muy lentas o se cuecen muy a fuego lento, sí que te pueden hacer perder el interés bastante pronto. Yo creo que al final eso es parte de una buena construcción, de una buena trama. Y pocas historias hay que merezca la pena que sean lentas. También es verdad que, por ejemplo, Evita Lecturitas disfruta mucho de historias que se cuecen a fuego lento, y yo no, yo soy de lectura más ágil, por decirlo así, de novelas con más acción, que ocurren más cosas, que te tienen más pegada. Yo sí que es verdad que a lo mejor estoy un poco entre las dos. Por ejemplo, me explico, te lees un libro que es súper frenético, súper rápido, que te tiene súper enganchada, como por ejemplo la trilogía del Cuarto Mono, por ponerte un ejemplo, que es un libro que tienes que estar leyendo y es un capítulo más y te lo lees y vuelves a leer otro y otro más y otro más. Y luego necesito algo más lento, pero con una trama que me siga atrayendo un poco, porque una cosa es que sea fuego lento y la otra cosa que sea, esto es muerto matado. Lo que a mí quizá me frene un poco no es tanto el a fuego lento, sino es la sobredosis de información en cuanto a la descripción. Ya tú sabes a qué me refiero. Sí, sí. Creo que hay autores que sobre todo tienen un sello con esto, como puede ser Ken Follett en Los Pilares de la Tierra. Clarísimamente tienen muchísimo tiempo y muchísima parte de la novela está hecha para describir todo el entorno, todos los personajes, todas las costumbres. Yo sé que eso a veces puede resultar lento, o también puede ser que gente lo considere como que es parte de esa ambientación. Lisbeth Salander, pues ya sabemos que este señor también, la trilogía de Millennium, hablamos del que nos hemos leído, que es al final El Señor que Murió. Este señor es verdad que también da muchos detalles de toda la constitución política del país, de todas las tramas, de lo que hace cada personaje, de la vida desestructurada que llevan. Sí es verdad que ahí las novelas se pueden hacer bola y al final difuminarse mucho. Y no te olvides de que te informa de lo que come cada personaje cada día por la mañana. O sea, el desayuno de Lisbeth Salander, desde el primer hasta el último capítulo del primer libro, de Totalmente. memoria. O sea, totalmente. Sí, creo que ahí estamos de acuerdo. Y que es lo que te digo, yo personalmente pues me aburre un poquito, entre comillas, el que te explique todos los días lo que ha desayunado Lisbeth Salander. Que me lo expliques un día, pues oye, mira, qué gracia. Dos, pues bueno, va, pero cuando ya es muy repetitivo, pues ya dices... Las descripciones que no me... ¿Cómo me explico? A ver, que yo me hagas una descripción porque necesites hacer una descripción, porque Carlos Ruiz Zafón me vais a decir, sí, luego te encanta la trilogía del cementerio tal, la tetralogía, perdón, sí, me encanta, y sí, tiene muchísimos ratos donde está completamente describiendo pues la calle de Barcelona, el cementerio de los libros olvidados, se tira mucho tiempo describiendo, pero es una descripción que tú necesitas para la trama, o sea, ya sea porque necesitas saber dónde estás metido, por qué están ahí, o qué están viendo, o lo que sea. Pero lo que desayuna una mujer, pues a mí la verdad, en la trama ni me va ni me viene, ni por el camino se entretiene, o sea que no me va a aportar nada, no me va a aportar ninguna información necesaria, que sí, que esa mujer come muy mal y que necesitaría ir a un nutricionista o algo así para que pusiera una dieta en condiciones. Quitando eso, poco más. Totalmente de acuerdo. Y lo que hablamos también un poco, lo del tiempo, que no sea una novela que dices, como por ejemplo, es que esta mañana he visto el vídeo de Merfrus, su segundo wrap-up, y me ha hecho muchísima gracia porque estamos leyendo, yo estoy leyendo, que lo tengo por aquí, Los silencios de Hugo de Inma Chacón. Y es un libro que yo voy por la mitad y todavía no sé por qué el silencio de Hugo. Eso es como cuando acabé La sospecha de Sofía y Sofía seguía sin sospechar. Pues aquí el silencio de Hugo todavía no sé de dónde viene. Y ella dice, me lo leí en 2 días porque no podía... Entonces, ya te digo, también el tiempo lo marca cada uno. De la ansia que tenga por saber, yo puedo seguir hasta mañana tranquilamente sin saber qué le pasa a este señor. Pero ella se lo ha tenido que leer en 3 días porque necesitaba su ansia de saber qué pasaba. Entonces... Yo creo que interviene también mucho la subjetividad, el gusto de cada uno en el momento en el que estés, que hayas leído anteriormente, que esté pasando a tu alrededor, incluso hasta para algunas personas la época del año en la que te encuentres.
Eso puede ser muy, muy subjetivo. Depende también la carga de trabajo que tengas, de problemas que tengas. Todo eso hace que eso se pueda convertir a lo mejor en un foco más central o que te alejes totalmente. Pues sí, toda la razón, amiga. La verdad es que al final somos personas, nos movemos por impulsos en muchas ocasiones y si depende también por estados de ánimo. Yo en mi caso, muchas veces por estado de ánimo, entonces también eso juega mucho a favor o en contra de un libro, también hay que decir. Totalmente. Que el coger un libro en una época o en otra, o en un estado de ánimo o en otro, te puede hacer ver un libro, que es un librazo, de 4 estrellas a 2, a no gustarte nada, a ser el mejor libro de tu vida. Sí. Otra cosita que tenía yo por aquí apuntada, que es otro ingrediente, el sexto ingrediente que yo creo que también es primordial en una muy buena novela, o buena novela, no hace falta que sea muy, muy buena, que es el estilo narrativo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Pues creo que aquí depende mucho también del gusto de la persona. A mí, por ejemplo, me suelen gustar las narraciones sencillas, que no son muy enarboladas ni llenas de arabescos y tal, porque esas tienden a fatigarme un poco. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de La Puerta Roja, que ya lo he mencionado antes, la trama no me gustó, pero es verdad que la forma de escribir era súper bonita, mucho más elaborada a lo mejor de lo que a mí me suele gustar. Creo que eso depende un poco también del tipo de si es una novela histórica, romántica, un thriller. Creo que ahí también puede tener varias salidas porque no todo vale para todo. Efectivamente, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, porque es lo que estaba yo pensando ahora. Digo, claro, yo estoy leyendo ahora mismo La Pequeña, ¿cómo? Que siempre le cambio el título, La Pequeña Farmacia Literaria, y es una novela que está escrita de una forma muy llana, muy normal, muy como una novela narrada entre amigas. O por ejemplo, el de la ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero. Está escrito así como en plan muy de andar por casa, por así decirlo. Bien, muy bien escrito, con sus puntos cuando toca, su manera de escribir cuando toca, pero bien. Pero luego, claro, yo me leo mucho True Crime, donde sí que hablan mucho pues de técnicas forenses, de investigación, todo el rollo este. Entonces ahí sí que tienen que ser lenguajes muy técnicos, muy específicos. Entonces, o por ejemplo, el libro que me estoy leyendo de Helter Skelter de Charles Manson, la Biblia de Manson, que eso es enorme. Al final es todo muy técnico, tanto en plano judicial como en eso, en un poco todo, en criminología, en técnicas de forenses y tal. Entonces es un poco, yo para mi gusto, quizá es un punto muy importante, pero como tú bien dices, es en función también de lo que estás leyendo, lo que estás buscando cuando lees un libro, o sea, del tipo de novela. Yo creo que si es en narrativa de novela, siempre que sea una forma sencilla y accesible, ojo, que eso no tiene por qué ser vulgar y no tiene por qué ser siempre un lenguaje súper sencillo y básico, son cosas diferentes, pero siempre que sea de una forma cercana, al final hace que te metas antes en la historia. Es más accesible en ese sentido. Luego, ya te digo, también hay gente que intenta adornarlo tanto, hacerlo tan preciosista, que tú dices, es que así no se habla. Entonces eso creo que también te saca de la historia. Creo que es algo que hay que saber manejar muy bien y manipular muy bien, porque puede ser también que pierda credibilidad el discurso dentro de la historia cuando, por ejemplo, te encuentras unos personajes hablando de una forma que es poco creíble que eso ocurra en la vida real. Y luego que hay que también tener en cuenta el tiempo en el que está ambientado lo que estás escribiendo. Si es algo del siglo XVIII, pues no se va a hablar igual que en el siglo XXI, obviamente. Entonces creo que ahí hay que tener un poco de cuidado y tener muy claro dónde te estás ambientando, qué es lo que quieres trasladar al lector y manejar un poco todas esas incógnitas que estamos comentando. Sí, porque ahora que lo has dicho, estaba pensando en novelas que tú te lees, o bueno, en este caso yo me leo de chick lit o cosas así que yo muchas veces leo pues para pasar el tiempo entre lectura pesada y otra. Y los españoles, vamos a decirlo así, tenemos la manía, los autores españoles tienen la manía de localizar sus novelas en Estados Unidos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué más dará que se vaya a la Universidad de Salamanca o a la de Wisconsin allá en Massachusetts? O sea, ¿qué más dará que una que otra? Pues no, tenemos la manía en muchos casos de localizarlo allí. La localización al final es lo de menos en muchos casos, pero si tú localizas lo que tú dices, una novela allí,
tienes que pensar cómo habla la gente allí y lo que maneja la gente allí y tal. Tú lo que no puedes estar hablando de cosas, o sea, de expresiones que son muy de aquí, jerga muy española y tal, y ambientarla en un pueblo, ya te digo, perdido de Massachusetts o de Wisconsin o donde toque. Yo ahí veo muchas veces muchas incongruencias, que es lo que tú dices, me sacan mucho de la historia por eso mismo, porque es como si, exagerándolo mucho, pero me hablas de una novela que está ambientada en Utah y me hablas de productos de hacendado. Pues no tiene nada que ver, ¿verdad? A que chirría. Pues... Y luego creo que también en ese tipo de novelas románticas ocurre mucho que cuando se está empezando a hablar de la idea romántica del amor y tal, se dibujan unos diálogos y una forma de expresarlo que luego poco tiene que ver con la realidad. Creo que está totalmente desdibujado y a lo mejor es eso algo que me choca a mí y por lo que no me acerco tanto a lo mejor a ese tipo de literatura. Sí, muchas veces sí, te lo idealizan de una forma de muy película de Antena 3 de mediodía y no, vamos, tú y yo y mucha gente sabemos que eso no es así. Los diálogos... Unos diálogos que cuando te estás conociendo o cuando hablas con una persona no hablas de esa manera tan rimbombante y azucarada y no. Eso yo creo que también es ahí otro punto negativo para mí. Para mí también. Yo entre que dicen cosas que no tocan y después el hablar de... O sea, ya no es también el de edulcorar, leche, que se me traba la lengua, edulcorar la frase, sino también las formas, las expresiones. O sea, es que no puede ser hasta luego Lucas vuelvo a repetir, en Utah. O sea, allí Lucas, pues es un chico que están estudiando y que no sé qué, pero el hasta luego Lucas o hola soy Edu, feliz Navidad, son cosas muy de España. Entonces, son cosas que no se pueden trasladar a esa vida, a esa ambientación y a ese tipo de novelas porque no tienen razón de ser, no pegan, no casan, no nada. Y a mí, ya te digo, me chirrían mucho y cuando me chirrían ya empiezo a poner la mala cara y ya empiezo a bajar puntos y ya se me atraganta. Sí. Porque no sé si te pasa a ti. Pero yo cuando empiezo a leer ya un libro y voy con, ya empezamos mal, mucho tiene que mejorar para que cambie mi opinión. Yo es que si he llegado a un determinado punto, he visto que no se revierte la situación y no me interesa, directamente abandono el libro. Yo ahí la verdad que me cuesta menos abandonar que tú y al final tengo el tiempo justo y no quiero perder el tiempo con lecturas que no me aporten. Yo es que soy de las que piensan, venga va, que tiene que mejorar, venga va, que va a mejorar y luego me pego cada chasco. Pero bueno, oye, algún día aprenderé, digo yo, nunca es tarde. Totalmente. Y el puntazo, la guinda del pastel de una novela, ¿qué es? ¿El final? El desenlace, el final. ¿Cierto o no? Totalmente. De hecho, hay veces que un mal final te destroza absolutamente toda una novela. Y o que no sea creíble o no deje cabos sueltos y luego al final no haya otra novela, que parece que viene otra novela pero no, o que haya varios finales y tengas que elegir con qué final te quedas. Creo que ese tipo de cosas la verdad que juega muy en contra y te deja un sabor agridulce porque es como que has empleado todo tu tiempo y al final no ha merecido la pena, no ha estado a la altura, o porque te hacen elegir o porque no te lo dejan bien cerrado o porque quedan tramas sin cerrar. Hay varios puntos que pueden hacer que un final no tenga toda la fuerza y contundencia que tienen que tener. En el de tienes que elegir, yo creo que nos hemos ido las dos al mismo. Sí. Seguro. Sí. Porque es que dices, me he tragado una historia preciosa, pero una historia de 500 páginas, llegas al final y dices, final 1, final 2, ¿perdona? O sea, si yo quiero elegir, me leo un libro de Elige tu propia aventura, o hago, yo qué sé, pero que leche, me gasta un dinero para leer un libro, para que tú me cierres una historia, no para que yo luego tenga que trabajar, joder, me va a parecer una vaga de las narices, pero que no tenga yo que luego estar pensando en con qué me quedo, no, tú estás haciendo la historia, tú ciérrala, o sea, tú dime qué tengo que pensar cuando cierre, que a ver, que puedes dejar un final abierto, cerrado, pero con doble sentido, venga va, eso te lo compro, que tú puedas darle luego una vuelta o que puedas interpretar de una forma o de otra, pero tú has cerrado el libro. Pero es que tú me des a elegir entre dos, hola, ¿esto qué es? ¿Tú cuando ves una peli hay dos finales? Pocas veces. No. Entonces, yo creo que para mí un buen final no tiene que ser precipitado, tiene que dejar todas las tramas bien solventadas, tiene que tener coherencia con la forma de actuar de los personajes durante toda la novela, no que llegue al final, se vuelvan locos y hagan algo que no tenga nada que ver con lo que llevan haciendo durante toda la historia.
Y luego, aparte, creo que te tiene que coger en algún punto como por sorpresa. Creo que al final tiene que dar esa pequeña sorpresa, ese pequeño plot twist ahí al final que hace que gane ese punto y que sea un final redondo. Efectivamente, porque aunque todos sabemos que el punto, yo me vuelvo a la romántica, ya tú sabes, el punto, o sea, uno de los puntos para que una novela sea romántica, esté catalogada como novela romántica, es que tiene que acabar bien. O sea, no sé si lo sabías, pero tiene X puntos para catalogarse como una novela romántica y uno de ellos es tener un final feliz, ¿vale? Aunque tú sepas que el final va a ser feliz, pero leñe, ponle ahí algo que te llame un poco la atención, que dé un giro de última hora, yo que sé, que pase algo. No el momento de va a buscarla al aeropuerto y se lo encuentra allí en el último momento. No, eso no, que está muy masticado. Pero, no sé, algo. Algo. Dale yo que sé, un algo, no sé cómo decirlo, pero algo que te haga, que te sorprenda en el último momento, aunque tú sepas que va a acabar bien, pero que te ayude un poco a seguir leyendo o a tener ganas de seguir leyendo. Y luego también pienso que hay finales que se cargan toda una novela con el último plot twist, del final, porque yo me he leído hace poco además Astillas en la piel de César Pérez Gellida, que por cierto es uno de esos libros, una de esas novelas que tiene 3 personajes, 3, o sea, no tiene más. No necesita más, pero es que yo es que para mí esa novela está todo continuamente, es que esa es otra. Una cosa es que tenga un plot twist y otra cosa es que sea un plot twist continuo. O sea, esa novela empieza de una forma y da tantas vueltas que al final parece un twister. Aquello no hay manera de dónde sacarlo. Y luego tiene un final que dices, a ver, me estás escribiendo una novela, me estás dando 38 millones de vueltas, me estás volviendo completamente loca. Y luego te vas a un final, con perdón de la expresión, de caca. Ya. Ahora, ¿qué hago contigo? Es una pena, sí. Porque al final, ese final es lo que te hace decantarte por una nota u otra. Ver si ha merecido la pena. Yo creo que esa es la sal, el desenlace, totalmente. Y luego están los finales de la grande, de la Christie. Que ahí dices, a ver, ¿dónde has salido tú y por qué eres tú? ¿Por qué? ¿En qué momento me he perdido? Sí, pero Agatha Christie, por ejemplo, es una de esas mujeres que ha sabido, lo primero, generar muchas buenas historias. Obviamente no todas están a la altura, las tienes mejores o las tienes peores. Yo, por ejemplo, ahora estoy terminando Muerte en la Vicaría y para mí yo creo que es de lo más menos acertado que ella ha escrito. No está mal, no es una mala novela, tiene su sello bastante impreso, pero para mí es una novela que yo me esperaba más. Y luego es eso, ella hace esos finales en los que al final te recoge todos los puntos que ha ido dejando aparcados durante toda la novela y te construye un final a la altura. Siempre tiene unos cierres, creo que magistrales. Aunque la historia y el nudo no sea lo más fuerte, creo que el punto fuerte de Agatha Christie son los finales que hace. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque muchas veces es que aunque tú hagas tus quinielas, que tú sabes que en el grupo, en el club de lectura hacemos otra cosa, no, pero quinielas 1000, no sabes nunca por dónde te va a salir, y eso quizá también es algo que nos engancha a seguir leyendo y a seguir intentando ganar a la autora, porque al final es una prueba entre la autora y tú, a ver si ella te gana o le ganas tú, consigues ganarle tú y conseguir saber quién es el culpable en todas sus historias. Totalmente. Y bueno, pues yo no sé si tienes algo más que añadir, pero yo creo que esto sería un poco la receta perfecta para una buena novela. Yo creo que esto engloba todo, y ahora sabiendo que esto engloba todo, creo que podríamos recomendar esa novela que sea pues una novela muy recomendable, que cumpla con todos estos puntos de los que hemos estado hablando y desgranando. Perfecto. Una cosa también antes de empezar, voy a hacer aquí ahora un anuncio. A partir de ahora, en todos los podcasts, los futuros podcasts, vamos a también recomendaros una novela, que también, como hemos dicho, que hayamos leído las dos, a ser posible. Si no coincidimos, pues ya haremos dos, no pasa nada. Aquí no sucede nada, aunque ya es difícil que tú y yo no coincidamos por lo menos en una, porque es muy complicado. Y volveremos a todos estos 7 puntos y más o menos para decir el por qué nos ha gustado, que no, que sí, puntos fuertes, puntos débiles, por tener un poco una pequeña estructura para poder recomendaros la novela en cuestión, que este programa, la novela es La bestia de Carmen Mola, que ha sido el ganador del Premio Planeta 2021. Que yo no he leído Semi, pero para mí merecidísimo el premio.
el finalista está muy bien. Al final es lo que hemos hablado, que son dos novelas totalmente diferentes, porque por un lado tenemos un thriller y por otro lado tenemos una novela histórica. Entonces esto ya tiene un público absolutamente diferente. Creo que dependiendo de las preferencias te puede gustar uno o te puede gustar otro. Y yo la verdad que La Bestia me parece un librazo, y si quieres vamos a ir ahí punto por punto viendo de esos 7 qué es lo que nos ha parecido. Si quieres empiezo yo con los personajes. Venga, que ahí tienes un rato, porque personajes, lo que viene siendo personajes... Voy a desgranarlo rápido. Creo que en esta novela tenemos una novela coral con muchísimos personajes muy bien construidos, y creo que todos tienen una personalidad muy bien cerrada. Creo que es bastante verídico todo lo que ocurre con todos ellos, sea más o menos fuerte. Y la verdad es que no se anda con contemplaciones. Estos autores no saben coger cariño a los personajes y no dejan cabos sueltos, y cuando alguien no es necesario para la historia, sin ningún tipo de pudor, lo eliminan. Así que son personajes muchísimos, muy bien construidos, y en este punto a mí me ha encantado. ¿Personaje favorito tienes alguno? Pues la verdad es que no, porque cada uno ha tenido puntos álgidos y puntos menos álgidos. Eloy, que es el niño este que empezó la novela, era un personaje que me gustaba mucho. Fray Braulio, que luego sabemos que no es Fray Braulio, también es un personaje que me ha gustado mucho. Lucía también es un personaje que me ha gustado mucho. Ha habido varios. El periodista también me gustó mucho cómo estaba descrito. Ana también me llamó muchísimo la atención, todos los cambios que va surgiendo a lo largo de la novela. Así que creo que no me podría quedar con unos, y que me gustan las luces y sombras que tiene todos, porque Lucía también es una niña muy egoísta, muy alocada, no piensa en las consecuencias. Cada uno tiene sus luces y sus sombras, no son personajes perfectos, y creo que eso le da mucha veracidad a la historia. Totalmente de acuerdo contigo, yo tampoco tengo ningún personaje favorito, me han gustado muchos, y el que sí que me ha chirriado un poco, tengo que decir, es Fray Braulio, pero no porque el personaje esté mal escrito, o sea, mal construido, es que he tenido un fallo, y es que me ha recordado tantísimo al... es que no sé cómo se llama ahora, está todo preparado como estáis viendo, el personaje de la serie 30 monedas, no sé si lo has visto, de una serie de HBO, hay un personaje que también es cura, que también está con la iglesia un poco a malas, tal cual. No voy a entrar mucho en detalle para no destripar ni la serie ni el libro, pero sí que tiene demasiados puntos en común, y a mí me ha chirriado mucho eso. O sea, es que me estaba imaginando la cara del actor en ese personaje, y como que lo has cogido un poco prestado de la serie 30 monedas. O sea, bueno, es pues lo que... Lo mismo, como ellos al final son guionistas, hay alguna colaboración por ahí. Pues no me extrañaría, ya te digo, no sé si verás la serie o tal, pero aunque solo veas un capítulo solo, o un ratito, o algún vídeo de estos que hay en YouTube donde te explican un poco la serie, vas a ver a Fray Braulio ahí en el momento. O sea, clavado. Pero sí, me ha gustado mucho, y los personajes, bajo mi punto de vista también, fenómenos. La verdad es que está muy bien hecho. Vamos con el siguiente punto. Ambientación. Para mí, que no soy madrileña y que conozco a Madrid desde 2007 hasta ahora, a ver, poco puedo decir a cómo era antes, porque tampoco no conozco la historia de Madrid en demasía, o sea, conozco poco, pero sí que es cierto que está súper bien descrito todo. O sea, he estado viendo luego a posteriori vídeos de recomendaciones, tanto tuyas como por ejemplo Pedro del Búho Entre Libros, que él sí que le gusta mucho la historia de Madrid y tal. Y jolín, es que por lo que os escucho a vosotros, sí que es cierto que está muy metido, o sea, está muy bien descrito, muy bien explicado todo. Luego me ha hecho gracia ver los edificios a día de hoy, para qué se usaban en entonces, o sea, que me ha gustado mucho, y la verdad, pues es un punto que ha ganado también el libro gracias a la ambientación. Yo estoy de acuerdo, y uniendo esto yo me voy al tercero, porque tenemos una buena ambientación, unos buenos personajes, y me voy a la narrativa. Creo que la narrativa es trepidante, tiene muchísimos giros, y creo que está, la verdad, que muy muy bien trabajada. Sí, y aparte el punto ese que decías tú antes, de que no tienen problema ninguno para coger y quitar un personaje de en medio, eso te deja descolocado, y dices, a ver, si ya han quitado de en medio a X personaje, ¿ya qué puede pasar? O sea, y sigues y te metes en una espiral que es que no puedes dejar de leer, porque necesitas saber qué pasa, qué viene después. Totalmente. Así que hemos dicho que los tiempos, la ambientación, los personajes, la trama.
¿Qué? ¿Te ha llamado la trama? ¿No te ha llamado? La trama a mí me parece que está muy bien argumentada, muy bien ligada y sobre todo muy bien construida. Y ligada a la trama nos viene el desenlace. Bueno, el desenlace es la leche, o sea, es brutal. Cuando yo leí por ahí, no sé quién lo decía, que es brutal, es que es brutal. O sea, es que no hay otra palabra para describir ese desenlace bajo mi punto de vista. Sí, creo que está muy, muy, muy bien. Para mí ha sido un 5 estrellas, la verdad, la novela. Siempre, si te pones pejigotera, puedes buscar fallos, es imposible que exista lo perfecto, pero creo que están todos los puntos bien construidos, bien trabajados, bien todo. Todo bien. Todo bien. No, yo lo mismo, yo he puesto 5 estrellas. Es la primera novela que leo de los Carmen Mola, estos señores, y creo que no va a ser la última. Pues ya te dejaré yo la trilogía. Sabes que sí, que ya te la pediré. Pues bueno, esto es un poco todo en el programa de hoy. Sí, hasta aquí hemos llegado con este programa. Dentro de 2 semanas tendréis colgado el siguiente. Y bueno, pues seguiremos hablando de libros y pronto os anunciaremos la próxima temática. Yo creo que la semana que viene, entre Laia y yo, os podríamos ir anunciando cuál va a ser la temática del próximo capítulo. Eso es, sí, como ya sabéis, ya por fin podéis ver el capítulo, escuchar el capítulo, es que yo estoy con el YouTube todavía, escuchar el capítulo a través de iVoox y Spotify. De momento nos vamos a quedar con esas 2 plataformas, que yo creo que más o menos ya llegamos a todo el mundo. Y además, este programa que estáis viendo ahora toca en el canal de YouTube de Esther, que ya sabéis que va a ser uno en cada uno de los canales, para que también os podáis ver, porque, a ver, una no se arregla aquí para que solo se le vea la voz, ¿no? Y luego, aparte, comentaros que si queréis estar actualizados de las noticias, de cómo va a ir avanzando el podcast y demás, tanto en las redes sociales de Quien Te Lo Ha Dicho como de Esther Is Reading, estarán todos los datos actualizados siempre. De hecho, vamos a tener un apartado específico para el podcast. Efectivamente. Y poco más os decimos, esto es todo por nuestra parte. Pues nada, desearos que tengáis unos felices días y nos vemos próximamente en el próximo capítulo. Un beso muy gordo. Hasta luego. Chao.